Las luces de los pasillos del juzgado no parpadeaban. No era un efecto cinematográfico, no había música dramática. Era simplemente el silencio tenso del momento, esa calma que solo precede a lo inevitable. En la sala 3B del edificio judicial de Madrid, las cámaras esperaban fuera. No porque estuvieran autorizadas, sino porque sabían que lo que estaba a punto de suceder cambiaría algo. Algo importante. Rocío Flores, vestida de manera sobria, con el rostro rígido pero contenido, ingresó en la sala sin mirar a los lados. La prensa se había hecho eco desde primeras horas de la mañana. No era una demanda más. Era un enfrentamiento directo contra uno de los pilares del entretenimiento televisivo español, Telecinco. La hija de Antonio David había dado un paso que muchos creían que nunca se atrevería a dar, pero que llevaba demasiado tiempo gestándose en la sombra. El proceso no se inició con gritos. Se inició con pruebas. Declaraciones, grabaciones internas, documentos confidenciales filtrados que, según sus abogados, demostraban que la cadena había sobrepasado todas las líneas. No solo de la ética periodística. También de lo personal. Manipulación sistemática de la imagen, campañas encubiertas para desacreditarla, montajes previamente aprobados. Las palabras retumbaban entre paredes de madera. Y no eran meras frases. Cada una venía acompañada de una evidencia. Cada argumento tenía un rostro. La estrategia de Rocío Flores era clara, no buscaba dinero, buscaba reparación. Y sobre todo, un precedente. Había esperado. Había soportado. Y ahora, cuando creían que su figura pública se había diluido, emergía con una ofensiva legal que nadie había anticipado. Pero no estaba sola. En otro frente, conectado casi de forma quirúrgica al primero, Marta Riesco emergía desde las sombras del descrédito televisivo. La reportera, que había sido señalada y ridiculizada en platós por su historia sentimental con Antonio David, había decidido pasar al contraataque. Y lo hizo apuntando directamente contra Anabel Pantoja. El motivo, según documentos filtrados por medios digitales independientes, era una campaña soterrada en la que supuestamente Anabel habría colaborado para desacreditar a Marta, orquestando filtraciones, comentarios indirectos, y favoreciendo una narrativa determinada desde su posición privilegiada en ciertos espacios de Mediaset. El juicio no fue inmediato, pero las declaraciones sí. Riesco lo hizo a su manera, frente a cámaras, leyendo papeles y mirando de frente. No lloró. No tembló. Dijo nombres, fechas, contextos. Incluso presentó correos electrónicos. La pregunta ya no era si mentía. La pregunta era quién más estaba implicado. Porque de fondo, lo que parecía una simple disputa personal, se entrelazaba con algo mucho más grande, un entramado mediático basado en la destrucción reputacional a cambio de audiencia. Pero la tensión no terminaba ahí. Mientras las redes sociales se incendiaban con cada declaración, con cada movimiento legal y cada titular, una figura del pasado regresaba con fuerza devastadora, Miguel Carcaño. Su nombre ya no pertenecía solo al oscuro capítulo del crimen de Marta del Castillo. Volvía a sonar por nuevas revelaciones, por declaraciones cruzadas entre funcionarios, por testimonios que no cuadraban con los que en su día fueron considerados cerrados. En un giro que nadie esperaba, nuevos indicios apuntaban a posibles errores deliberados en la investigación inicial, e incluso a presiones externas que habrían alterado el curso de la justicia. Un confidente anónimo, que afirmó haber trabajado como técnico judicial entre 2009 y 2010, hizo llegar a un medio independiente un testimonio escalofriante: Carcaño no actuó solo. Ni siquiera fue el verdadero artífice. Él fue un instrumento, un señuelo. Esta frase, dicha casi como susurro, fue suficiente para activar una cadena de reacciones en prensa, redes y en el mismo juzgado que ya acogía los casos de Rocío Flores y Marta Riesco. El escándalo volvía a abrirse como una herida infectada que nunca sanó del todo. Mientras tanto, detrás de cada declaración pública, había movimientos en despachos. Llamadas que no se registraban, correos que se enviaban sin firma, y presiones invisibles que buscaban frenar la bola de nieve que ya no podía detenerse. La credibilidad de un canal entero estaba en juego. La veracidad de un caso judicial cerrado durante más de una década pendía de un hilo. El juicio de Rocío no era un caso aislado. Era la primera ficha. Su querella no buscaba solo reparación. Pretendía sentar las bases para un cambio estructural. Que una cadena no pudiera volver a utilizar la imagen de una persona sin consentimiento, sin contexto, sin límites. Y aunque muchos lo tildaban de utopía, las pruebas que se habían presentado parecían inquebrantables. Marta Riesco,
por su parte, se había rodeado de un equipo legal discreto pero efectivo. Sabía que no podía enfrentarse sola a la maquinaria mediática. Y sin embargo, lo hacía. Con cada paso, con cada testimonio, dejaba claro que no había vuelta atrás. Su demanda no solo apuntaba a Anabel Pantoja. También lo hacía a una estructura de poder invisible dentro de Mediaset que, según los abogados, había permitido una cultura de desprestigio sostenida. Pero fue el nombre de Carcaño el que volvió a sacudir los cimientos del sistema. La aparición de un cuaderno, presuntamente escrito de su puño y letra durante su estancia en prisión, y que contenía detalles no conocidos del caso, activó la revisión de diligencias. El contenido de esas páginas era devastador: nombres de funcionarios, lugares omitidos en las primeras búsquedas, y una frase escrita 3 veces: «No soy el único culpable». ¿Podría esto reabrir el caso Marta del Castillo? ¿Podría Telecinco verse obligada a indemnizar a una de sus figuras más polémicas? ¿Estábamos asistiendo a un simple enfrentamiento mediático o al principio de una purga profunda en el sistema judicial y televisivo español? En los pasillos de los juzgados, se cruzaban miradas. La tensión no venía de los flashes. Venía del miedo. Del miedo a que se abrieran puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas. Del miedo a que, por fin, la verdad, por incómoda que fuese, saliera a la luz. Este caso, esta historia que muchos consideran una simple guerra entre famosos, tiene mucho más trasfondo del que se cree. No solo se está juzgando el comportamiento de figuras públicas. Se está evaluando si el poder mediático tiene límites. Si el sistema judicial puede resistir a la presión del espectáculo. Y si el silencio de años puede romperse de una vez por todas. Si quieres que sigamos revelando cada detalle oculto, cada testimonio silenciado y cada verdad enterrada, suscríbete al canal. Lo que viene es aún más perturbador de lo que ya se ha contado. Porque esto apenas comienza. Preguntar a ChatGPT. Porque esto apenas comienza. Lo que el público no sabe, al menos no aún, es que en las horas previas al juicio de Rocío Flores, se celebraron reuniones a puerta cerrada entre representantes legales de Telecinco y figuras clave de la directiva de Mediaset España. No hubo comunicados oficiales ni cámaras que registraran aquellos encuentros. Pero sí hubo movimientos. Las carpetas que entraron y salieron de esas salas no contenían solo hojas con argumentos de defensa, sino también documentos confidenciales, muchos de ellos sellados como internos, privados o no devaluables. Entre ellos, uno en particular destacaba por el grosor de su contenido: un informe interno de varios años que analizaba el impacto mediático de las figuras familiares asociadas al caso Rocío Carrasco, una especie de manual sobre cómo dosificar la información, cuándo exponerla y cuándo ocultarla. El documento estaba fechado desde antes incluso del estreno de la docuserie de Carrasco, lo que indicaría que la estrategia de exposición mediática había sido planificada con tiempo y precisión. Este informe mencionaba explícitamente a Rocío Flores, clasificándola como un activo de alto riesgo reputacional pero potencialmente rentable si se maneja con agresividad narrativa. Aquella frase, resaltada en amarillo, dejó helados a los abogados de la joven cuando la encontraron adjunta entre los materiales probatorios de la parte contraria. ¿Cómo se permitía a un canal televisivo hablar en esos términos de una persona real, de carne y hueso? ¿Cómo se podía justificar esa cosificación de una figura humana? Y aún más perturbador, había un apartado llamado Operación Contención, en el que se recomendaban mecanismos para reducir la simpatía pública hacia Rocío Flores tras la emisión de determinados episodios de la docuserie. Algunos de los nombres asociados a esas recomendaciones eran conocidos tertulianos, colaboradores y redactores de la cadena, muchos de ellos aún en plantilla. Había incluso cronogramas con fechas clave: semana 14, introducir contenido filtrado por vía lateral que sugiera contradicciones emocionales, o semana 18, reforzar narrativa de deslealtad con audios previamente seleccionados. Los abogados de Rocío, al leer todo aquello, entendieron que el caso era mucho más profundo de lo que habían imaginado. Ya no se trataba de un conflicto de opiniones, ni siquiera de difamación puntual. Se trataba de una estrategia industrializada de descrédito, casi una maquinaria perfectamente sincronizada para moldear la percepción pública, manipular audiencias y sacrificar individuos al altar de la audiencia y el SARE. En paralelo, el equipo legal de Marta Riesco accedía a material igualmente comprometedor. Algunos de los mensajes recuperados del móvil de un excolaborador de la cadena, que había aceptado cooperar a cambio de inmunidad mediática, revelaban instrucciones enviadas desde producción en las que se pedía explícitamente encender la narrativa Riesco-Pantoja antes de las vacaciones de verano. En referencia a un conjunto de intervenciones televisivas que acabarían socavando la credibilidad de la reportera.
Había una línea en uno de los mensajes que destacaba especialmente: la audiencia quiere verla caer, alimentad el morbo. La conversación, aunque escrita de forma informal, demostraba intencionalidad. Y con esa intencionalidad venía la responsabilidad legal. Marta Riesco, hasta ese momento acusada por muchos de exagerar su papel de víctima, comenzaba a parecer una figura clave dentro de un patrón repetido, una víctima sistemática de un modelo de espectáculo sin límites. Su demanda dejaba de ser anecdótica y se convertía en la prueba de un sistema fallido. Pero volvamos a Miguel Carcaño. Las declaraciones del supuesto confidente judicial comenzaron a circular de forma clandestina por manos de periodistas independientes y antiguos investigadores del caso Marta del Castillo. La voz grabada, rasposa, contenida, claramente distorsionada por el miedo, hacía referencia a un informe que nunca se llegó a adjuntar oficialmente al sumario del caso. Dicho informe habría sido archivado por presión de una autoridad superior, bajo la orden de proteger intereses institucionales y evitar inestabilidad social. Y aunque aún no se había confirmado su autenticidad, el simple hecho de que existiera una grabación con tal nivel de detalle bastó para generar inquietud dentro del cuerpo de funcionarios que participó en la investigación inicial. Algunos, temiendo represalias o ser arrastrados en una reapertura judicial, empezaron a moverse en silencio. Hubo llamadas privadas a periodistas, correos cifrados, y movimientos bancarios inusuales que reflejaban cierto nerviosismo financiero. En los días previos, algunos de los documentos supuestamente olvidados comenzaron a reaparecer. Informes de testigos descartados, fotografías nunca presentadas en sala, trazados de GPS omitidos. Las coincidencias eran demasiadas. Y lo más desconcertante fue el hallazgo de una nota manuscrita atribuida a Carcaño donde se leía: si caigo yo, no caigo solo. La frase, escrita en letra temblorosa pero firme, se hallaba en un margen de una antigua carta dirigida a su madre. La carta, nunca enviada, había sido recuperada de un cajón en su celda durante una inspección rutinaria. Todo empezaba a conectar. Mientras el país se centraba en el juicio mediático de Rocío y Marta, en despachos mucho más oscuros se tejía una red de pánico. No era el miedo a perder una batalla judicial. Era el miedo a que, una vez abierta la grieta, todo lo que hay detrás quedara expuesto. Lo que parecía entretenimiento televisivo comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. Una trama de manipulación social, protección institucional, intereses cruzados y víctimas silenciadas. Por eso te pedimos que sigas con nosotros. Que te suscribas al canal. Porque hay más. Mucho más. Y lo que se ha contado hasta ahora, solo roza la superficie. Aún quedan voces por oír, pruebas por revelar y nombres que nadie se ha atrevido a pronunciar en voz alta. No dejes que te lo cuenten otros. Descúbrelo aquí, donde seguimos cada paso, cada línea, cada grieta. Porque el escándalo está lejos de terminar. Y tú mereces saber la verdad. Preguntar a ChatGPT. Porque el escándalo está lejos de terminar. Y tú mereces saber la verdad. Ese tú al que nos dirigimos no es una fórmula vacía. Es el espectador que creyó durante años estar viendo entretenimiento sin consecuencias. El que sintonizaba por costumbre, sin cuestionar por qué ciertas personas eran llevadas una y otra vez al centro del conflicto, mientras otras desaparecían súbitamente sin explicación. Es ese público al que se le negó información relevante, y se le ofreció un producto empaquetado con emociones inducidas, discursos guionizados y manipulaciones sistemáticas. En la documentación revisada por el equipo de Rocío Flores hay patrones de conducta que se repiten con exactitud matemática. Por ejemplo, una serie de mails internos en los que se planifican arcos narrativos para los colaboradores, un ciclo de 3 fases, comenzando con la introducción amistosa del personaje, seguida por su conflicto y, finalmente, su hundimiento o redención, dependiendo de la línea editorial de esa semana. Rocío fue colocada como antagonista sin posibilidad de defensa, con contenidos previamente editados para alimentar esa percepción negativa. Hay también registros de llamadas entre redactores de los programas estrella de Telecinco y agencias de representación, donde se hablaba de sacrificios necesarios para mantener el SARE. En esas conversaciones, el nombre de Rocío era tratado como si se hablara de un activo financiero, y no de una persona. Si la fundimos esta semana, subimos 2 puntos, decía una voz masculina en una de las grabaciones. Otra respuesta, fría, sin matices, dale. Pero no la hundas del todo, déjala coja para que vuelva más adelante. En este contexto, no es solo un asunto de difamación. Estamos ante una forma refinada y estructurada de explotación emocional con fines lucrativos. El producto no es solo el conflicto, el producto es el dolor.
El canal no vendía simplemente programas, vendía narrativas donde las lágrimas, los silencios, los temblores en la voz eran recursos medidos para explotar. Y mientras todo eso sucedía frente a las cámaras, detrás del telón el control era total. Se sabe que algunas imágenes supuestamente espontáneas fueron grabadas en segundas y terceras tomas. Que hubo confesiones inducidas, compresiones del tipo si no hablas tú, lo hará otro, y peor. Y que las decisiones editoriales estaban más ligadas a intereses políticos y económicos que a la realidad emocional de los protagonistas. Por eso la querella de Rocío Flores tiene ramificaciones profundas. Está basada en una secuencia de vulneraciones que abarcan desde la protección de datos personales hasta los derechos fundamentales a la dignidad y la intimidad. Su equipo legal ha presentado más de 30 páginas de análisis psicológico elaboradas por profesionales independientes, en las que se documenta el impacto de esa exposición pública descontrolada. En esas hojas aparecen síntomas de ansiedad crónica, ataques de pánico, aislamiento social, insomnio, alteraciones en la percepción del yo y pensamientos intrusivos relacionados con su imagen pública. ¿El motivo? Una presión constante, perpetuada por un sistema que jamás ofreció la posibilidad de redención. Lo que Marta Riesco denunció, en otro frente, no fue tan diferente. En su caso, la presión venía desde dentro. Desde el lugar que debería haberla protegido, la propia cadena. Hay pruebas de que fue grabada en camerinos sin su conocimiento, de que se usaron conversaciones privadas como materia para contenidos en directo, y de que fue sometida a un control editorial que rozaba lo coercitivo. Una fuente cercana al equipo de dirección confesó en privado: querían que llorara en plató. Era la única forma de que el segmento funcionara. Y si no lo hacía, se insinuaba que podía quedarse sin silla. Al revisar el historial completo de sus apariciones, se observa cómo el tono con el que se la trataba cambió drásticamente en cuestión de días, dependiendo de las cifras de audiencia y de los vaivenes del personaje enemigo de turno. El sistema era frío, calculado. Y es ahí donde ambas historias se cruzan. Rocío y Marta no eran amigas, ni aliadas, ni siquiera compartían escenario. Pero eran piezas del mismo juego. Víctimas de un modelo narrativo que transforma a las personas en mercancía. Todo esto, en paralelo al escalofriante eco del nombre de Miguel Carcaño, cuya presencia vuelve a abrir la caja más oscura del periodismo sensacionalista. La historia de Marta del Castillo, convertida por años en contenido de consumo masivo, nunca encontró justicia plena. Y ahora, con las nuevas notas encontradas en prisión, reaparece un detalle demoledor: la posibilidad de que nunca se dijera toda la verdad. En el contenido manuscrito de Carcaño, además de aquellas frases amenazantes que se han filtrado, hay referencias a lugares y personas que no formaban parte del sumario judicial. Esas menciones incluyen a terceros que nunca fueron investigados, pero que sí estuvieron cerca de los círculos familiares implicados. Nombres que se omitieron deliberadamente. Direcciones que jamás se registraron. Y llamadas que desaparecieron de los registros oficiales. Una de las notas más inquietantes menciona directamente a un exfuncionario que hoy ocupa un cargo dentro del organigrama de comunicación institucional. Este dato, de confirmarse, no solo implicaría encubrimiento, sino manipulación de pruebas desde dentro del sistema. Mientras tanto, las piezas siguen encajando en silencio. Los medios generalistas aún no se atreven a vincular los casos, pero en los foros jurídicos privados y en las redacciones alternativas empieza a trazarse un mapa de conexiones. Un modelo de trabajo, si se puede llamar así, que ha sido aceptado como normal durante demasiado tiempo. Por eso es vital que sigas conectado. Que no te conformes con lo que te dicen los platós de siempre. Porque cada palabra aquí escrita, cada prueba revisada, cada testimonio analizado, forma parte de un rompecabezas mucho más grande que lo que te han hecho creer. Suscríbete al canal y permanece atento. Hay datos que aún no hemos revelado. Nombres que no podemos mencionar todavía. Y documentos que serán expuestos en los próximos capítulos. La verdad está ahí, pero solo podrás verla completa si sigues con nosotros. Lo que hay detrás de todo esto es más grande de lo que te imaginas. Lo que hay detrás de todo esto es más grande de lo que te imaginas. Porque no se trata solo de una guerra entre rostros conocidos, ni de la caída de un grupo mediático por escándalos. Se trata de una estructura muy consolidada, donde las líneas entre periodismo, espectáculo y manipulación se han difuminado por completo. Una estructura donde las emociones se fabrican, el dolor se dosifica, y las personas se convierten en peones de un juego cuya única regla es la rentabilidad. Y lo más inquietante es que gran parte de esta maquinaria funciona desde la sombra. No es lo que se ve en pantalla lo más relevante, sino lo que no se muestra.
Los documentos que se ocultan. Las grabaciones que no se emiten. Las decisiones editoriales que se toman en despachos cerrados, alejadas de cualquier ética o escrutinio público. En ese nivel, el silencio es la moneda de cambio más poderosa, y romperlo, como han hecho Rocío Flores y Marta Riesco, supone no solo un acto de valentía, sino un desafío directo a todo un ecosistema de poder. Los abogados de ambas han identificado patrones idénticos en su tratamiento mediático: ciclos de exposición, desgaste emocional, aislamiento social y finalmente aniquilación pública. Todo medido, todo secuenciado. En las pruebas entregadas al juzgado figuran informes psicológicos con evaluaciones coincidentes, trastornos derivados de estrés postraumático, sensación constante de persecución y una forma muy concreta de indefensión aprendida. Los peritos aseguran que el daño provocado no es circunstancial ni espontáneo, sino resultado de una planificación repetida y estructurada. Y es que en el núcleo de todo esto hay una lógica perversa: cuanto más sufre alguien en directo, más sube el pico de audiencia. Los informes de producción que se han filtrado hablan de puntos de tensión que se deben alcanzar en cada bloque del programa. Se mide el impacto de cada lágrima, cada frase, cada pausa dramática. Y detrás de esa supuesta espontaneidad, hay indicaciones precisas dadas a colaboradores por pinganillos, coordinadores de escaleta e incluso jefes de redacción. Una de las pruebas más inquietantes aportadas por el equipo legal de Rocío Flores es una grabación en la que una redactora, sin saber que estaba siendo registrada, explica que ciertos fragmentos de su intervención fueron editados fuera de contexto con el objetivo de provocar una reacción concreta en plató. Ella no dijo eso. Lo cortamos así para que encajara con la música de fondo. Se le escucha decir con naturalidad. El nivel de cinismo es tal que no hay ni rastro de duda ética en sus palabras. Solo eficiencia profesional. Y lo que conecta todos estos elementos no es una conspiración rocambolesca ni una idea abstracta de manipulación. Es algo mucho más tangible: el negocio. Las campañas publicitarias ligadas a los contenidos conflictivos. Los contratos de exclusividad. Las cláusulas que obligan a los colaboradores a aceptar determinadas líneas narrativas. Las penalizaciones por salirse del guión. Hay incluso documentación que demuestra cómo algunas personas fueron presionadas para declarar a favor o en contra de ciertos personajes, bajo amenaza de perder sus contratos laborales. En el caso de Marta Riesco, uno de los elementos más reveladores es una cadena de correos electrónicos cruzados entre la dirección de contenidos del programa donde trabajaba y un despacho externo de crisis reputacional. En ello se coordinaba una estrategia para desviar el foco de atención tras un conflicto que involucraba a una figura muy conocida del entorno Pantoja. ¿La solución? Exponer aún más la vida privada de Marta. Forzar situaciones, reabrir antiguas polémicas, crear nuevos frentes. Todo con el objetivo de distraer y redirigir el discurso público. Y lo hicieron. Con precisión quirúrgica. En apenas 5 días, los titulares cambiaron radicalmente. De un escándalo que podía comprometer a otras figuras, se pasó a una narrativa centrada en supuestas incoherencias de Riesco. Se desempolvaron vídeos antiguos, se recontextualizaron frases, y se expusieron conversaciones personales sin consentimiento. Fue un movimiento calculado. Y devastador. En cuanto al caso Carcaño, las conexiones con los medios no son tan directas, pero igual de perturbadoras. Uno de los documentos descubiertos por periodistas independientes es un informe no oficial de un antiguo agente de la Policía Nacional que participó en los primeros días de la investigación. En él se detallan indicios de una posible intervención para evitar que ciertos testimonios llegaran a juicio. Y aunque el documento carece de firma formal, su contenido es consistente con los patrones que ahora resurgen en las notas atribuidas a Carcaño. En esas notas, hay frases clave como: todo lo que no se quiso ver está ahí, y les pareció más útil cerrarlo con una verdad a medias. Estas expresiones, cargadas de ambigüedad, apuntan a una verdad silenciada, una versión de los hechos que no convenía divulgar. El miedo a que esa verdad salga a la luz hoy, con las nuevas filtraciones y las evidencias olvidadas, explica muchas de las maniobras de presión silenciosa que están ocurriendo en estos días. Periodistas que reciben advertencias. Excolaboradores que prefieren no hablar. Testigos que no responden llamadas. Y entre todo eso, un patrón que se repite: el control del relato. Porque si algo han aprendido quienes manejan estos engranajes, es que lo importante no es lo que ocurrió, sino quien lo cuenta primero. Por eso es fundamental que sigas con nosotros. Que te mantengas conectado, alerta, con criterio. Este canal no está aquí para alimentar la polémica vacía, sino para exponer con claridad y pruebas lo que otros no se atreven a mostrar.
Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque vamos a continuar desentrañando cada hilo, revisando cada documento, conectando cada pieza. Esto no es espectáculo. Esto es lo que hay detrás del espectáculo. Y tú tienes derecho a saberlo. Preguntar a ChatGPT. Esto no es espectáculo. Esto es lo que hay detrás del espectáculo. Y tú tienes derecho a saberlo. Porque detrás de cada emisión, de cada segmento aparentemente improvisado, hay una arquitectura oculta que opera a plena luz del día sin que el público se percate. El entretenimiento ha mutado. Ya no es solo un espacio donde se narran historias, sino un campo de batalla donde se ejecutan estrategias psicológicas con precisión quirúrgica. Los guionistas, los redactores, los jefes de escaleta, no están allí únicamente para contar lo que pasa. Están para construir lo que debe pasar. Y eso es lo que ha quedado al descubierto con la documentación legal aportada en estos casos. En los archivos internos revisados por el equipo jurídico de Rocío Flores y Marta Riesco, hay hojas de cálculo enteras donde se mide la curva de interés del espectador en función del grado de sufrimiento visible del personaje en pantalla. Estas curvas no se basan en sensaciones. Se basan en datos reales, número de veces que se menciona un nombre en redes sociales, picos de visualización en tiempo real, engagement en plataformas secundarias. La presencia emocional de Rocío, su mirada, su silencio, su temblor al hablar, son datos. Números que se grafican. Decisiones que se toman en función de cuánto rendimiento ofrecen. En uno de los documentos más inquietantes, una presentación interna fechada en 2021, se incluyen sugerencias para incrementar la polarización emocional entre el público y la figura femenina vinculada al conflicto parental. Esa figura femenina era ella, Rocío Flores. Y en esa sugerencia se hablaba sin tapujos de cómo reforzar ciertos aspectos negativos de su carácter mediante la selección cuidadosa de cortes y declaraciones editadas. Lo escalofriante no era tanto la frialdad de las palabras, sino el tono técnico con el que se expresaban. Como si se tratara de un experimento de laboratorio. Como si no se estuviera hablando de una persona real. Y si Rocío fue presentada como antagonista sin escapatoria, Marta Riesco fue convertida en un blanco móvil. A su alrededor se construyó una narrativa de inestabilidad emocional, oportunismo y dependencia afectiva. Pero esa narrativa, según la documentación entregada, no surgió de forma espontánea. Fue alimentada por decisiones editoriales deliberadas. Hay constancia de que algunas de sus intervenciones en directo fueron acompañadas por instrucciones de realización para enfocar reacciones de otros tertulianos que reforzaran el ridículo o la sospecha. Incluso se utilizaron efectos sonoros sutiles, como silencios prolongados, ecos o ralentizaciones, que modificaban la percepción del espectador sin que éste lo notara conscientemente. En ese mismo entorno, la figura de Anabel Pantoja no fue gestionada del mismo modo. La documentación revela una diferencia de tratamiento sistemática. Ante un error, un comentario polémico o un comportamiento cuestionable por parte de Anabel, se aplicaban protocolos de atenuación de impacto, que consistían en cambiar de tema, introducir humor o directamente cortar la emisión. A Marta, en cambio, se le aplicaban protocolos de exposición total, insistir, repetir la escena, buscar la reacción, volver a emitir el fragmento en otros programas. El contraste no era accidental. Respondía a intereses narrativos y a un posicionamiento empresarial concreto. El equipo jurídico de Riesco identificó al menos 12 ocasiones en las que su imagen fue utilizada en contextos manipulados, sin su conocimiento ni consentimiento. Algunas de esas imágenes procedían de grabaciones en zonas no habilitadas para emisión, como pasillos, camerinos o descansos. Otras habían sido adquiridas a terceros sin que ella fuera informada. En varios contratos analizados por los peritos se detectaron cláusulas abusivas, redactadas de manera ambigua, que permitían a la cadena explotar contenidos personales bajo el pretexto de interés editorial. Todo esto, claro, se mantiene oculto al espectador medio. Nadie sabe, porque nadie lo dice, que muchos de los enfrentamientos que se ven en directo han sido ensayados. Que ciertas preguntas están pactadas. Que incluso las reacciones de sorpresa de los presentadores están, en ocasiones, guionizadas. Hay pruebas de documentos internos con líneas de diálogo sugeridas, repartos de turnos de palabra y hasta descripciones emocionales. Mostrar indignación leve, llorar pero contenerse, gesto de desaprobación cuando hable Riesco. Y mientras ese nivel de control y manipulación se ejecuta dentro del plató, fuera de él se gestiona otro tipo de presión, igual de silenciosa, la mediática. Cada vez que Rocío Flores intentaba pronunciarse fuera de ese circuito, una entrevista con condiciones, una aparición sin preguntas pactadas, surgían vetos invisibles.
Medios que primero aceptaban y luego cancelaban. Productores que prometían cobertura y luego desaparecían. Todo apunta a la existencia de una red de influencia dentro del ecosistema mediático que protege a ciertos perfiles mientras sepulta a otros. No es exagerado decir que se construyen carreras a costa de arruinar vidas. Que lo que para algunos es un contenido de tarde, para otros es un trauma permanente. Rocío Flores lo ha descrito como una forma sofisticada de tortura emocional. Marta Riesco ha hablado de una cárcel invisible. Las dos, aunque distantes en sus trayectorias, coinciden en lo esencial: fueron silenciadas, instrumentalizadas y abandonadas cuando ya no ofrecían rentabilidad narrativa. Y todo esto se entrelaza con el regreso perturbador del caso Carcaño. Porque mientras la televisión fabrica realidades paralelas, hay verdades que se ocultan por razones aún más oscuras. Las notas escritas desde prisión por Miguel Carcaño no solo revelan contradicciones en el relato oficial. Apuntan a omisiones deliberadas, a decisiones institucionales tomadas para cerrar un caso que nunca se resolvió del todo. El uso mediático de ese crimen, repetido hasta la saciedad en programas nocturnos, tertulias y especiales, alimentó durante años una audiencia sedienta de respuestas. Pero esa audiencia nunca supo que, detrás de cada versión, había partes censuradas. Declaraciones eliminadas. Informes que nunca salieron a la luz. Una de las notas menciona una reunión que nunca fue registrada oficialmente. Y la fecha coincide con un momento clave en la investigación. Esa coincidencia ha activado a un grupo de juristas independientes que, en paralelo, analizan si es posible solicitar una revisión extraordinaria del sumario. No para exonerar a Carcaño, sino para aclarar lo que aún no se ha dicho. Porque los vacíos de ese caso siguen latiendo en la conciencia colectiva. Y cada pieza nueva que aparece demuestra que el relato construido entonces pudo haber sido, también, un espectáculo fabricado. Por eso es tan importante que sigas atento. Suscríbete al canal, porque vamos a seguir desvelando lo que otros esconden. Vamos a seguir analizando cada documento, cada imagen, cada declaración. Aquí no hay cortes. Aquí no hay guión. Solo la verdad, por incómoda que sea. Y tú mereces conocerla. Porque detrás del espectáculo está todo lo que nunca te dejaron ver. Preguntar a ChatGPT.